Un cordial saludo les desea el grupo número 1, el cual estaremos hablando de los trastornos del desarrollo neurológico. Entre ellos existen una serie de trastornos que a continuación se la vamos a estar presentando. Por el momento le hablaré del trastorno de la comunicación, que son trastornos que requieren problemas de la comunicación y áreas relacionadas como la función motora oral. Los retrasos y trastornos pueden ir desde la sustitución de sonido simple a la incapacidad de comprender o utilizar su lenguaje materno. Existen varios tipos del trastorno de la comunicación. Entre ellos está el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje mixto o receptivo, ese trastorno, identifican que los retrasos del desarrollo y dificultades en la capacidad para comprender el lenguaje hablado y producir el habla. También existe el trastorno del lenguaje expresivo. El trastorno del lenguaje expresivo identifica retraso del desarrollo y dificultades en la capacidad para producir el habla. El trastorno del habla y sonido, también conocido como trastorno fonológico, este trastorno presenta cuando un niño continúa teniendo dificultades para producir palabras con claridad en cierta edad. También el trastorno de la fluidez, al inicio de esto se presenta al inicio de infancia, también conocido como tartamudeo. Este trastorno comienza en la niñez y puede durar toda la vida. El trastorno de la comunicación social pragmático, la persona que tiene este trastorno tiende a tener dificultades con la comunicación verbal y no verbal que está relacionada con una capacidad cognitiva reducida. Trastorno específico del aprendizaje, dificultad en el aprendizaje o en la utilización de las actitudes académicas, evidenciando la presencia de al menos de uno de los siguientes síntomas que ha persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades. 1. Lectura de palabras imprecisas o lentas y con esfuerzo. Por ejemplo, puede leer palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación. 2. Dificultad para comprender lo que lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. 3. Dificultades ortográficas. Por ejemplo, puede añadir, omitir o sustituir las vocales o las consonantes. 4. Dificultades con la expresión escrita. Por ejemplo, puede hacer múltiples errores gramaticales o de puntuación en la oración, organiza mal el párrafo y la expresión escrita de idea no es clara. Mi nombre es Julia Medrano y le estaré hablando sobre los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Patrones persistentes de inactención o hiperactividad impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por inatención. 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas laborales. Nota: los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos 17 y más años de edad se requiere un mínimo de 5 síntomas. Hiperactividad e impulsividad. 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y académicas laborales. Nota: los síntomas no solo son una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tarea o instrucciones para adolescentes, más trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Trastorno del espectro del autismo. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social normal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en interés, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciarlos, responder a interacciones sociales.
Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Jiménez y en esta parte yo le voy a estar hablando de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, conocida como retraso mental, es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y destreza. Las personas con discapacidad intelectual, ellos van a aprender, lo único que no como los niños normales, sino que ellos van a ir aprendiendo la capacidad para el aprendizaje de ellos es lento. Por ejemplo, estos niños con discapacidad intelectual necesitan una ayuda para todo, para bañarse, para hacer las cosas cotidianas, incluso también para estudiar, porque es que tienen una discapacidad. Una de las causas de la discapacidad intelectual puede haber sido problema genético, problema en el embarazo, cuando las mujeres toman alcohol, cuando las mujeres toman veneno, cuando las mujeres no tienen una nutrición sana, que por eso es que es tan importante cuando las mujeres están embarazadas, tener un embarazo sano, una alimentación sana, una vida emocional sana, porque todas esas cosas afectan. Hay mujeres que cuando están embarazadas toman alcohol, fuman, ingieren sustancias que no debieran, entonces todas esas cosas le hacen daño al feto. Entonces todas esas causas es lo que provocan discapacidad intelectual en el niño, que no es más que un retraso mental. Alguien que va a aprender, pero no tiene la misma capacidad que un niño normal. También podemos decir de la discapacidad. La discapacidad intelectual se diagnostica observando dos cosas, la habilidad del cerebro de la persona para aprender a pensar, resolver problemas y hacer sentido del mundo. Esto se llama funcionamiento intelectual. Y si acaso la persona tiene la destreza que él o ella necesita para vivir independientemente, esto se conoce como conducta adaptativa o funcionamiento adaptativo. Entonces, esas personas o esos niños que tienen esa condición de discapacidad intelectual, su aprendizaje, todo es más lento, o sea, ahí hay un retraso. Entonces, ¿cuánto? Y por este lado se despide María de los Ángeles Jiménez, así que pasen una feliz tarde. Mi nombre es Dianny Villalona y para finalizar este tema les tengo un pequeño resumen de los trastornos del desarrollo neurológico. Entre ellos se encuentran los siguientes: retraso global del desarrollo, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del lenguaje, trastorno por déficit de atención, trastorno motores, entiéndase trastorno del desarrollo de la concordancia, y por último trastornos de tics. Continuamos con nuestro video explicativo. Como podemos ver, hemos mencionado uno de los trastornos más comunes tanto en niños como en adultos, y como es el trastorno de déficit de atención, que es hiperactividad. Es un trastorno que afecta mayormente a los niños entre la edad de 2 años hasta los 8 años. Es donde se desarrolla y es mucho más fuerte.
Quiero decirle que aquellas personas que puedan lograr ver este video puedan aprender con cada uno de estos trastornos ya mencionados. Recuerda que cada uno de los mismos, para ser confirmado, debe ser diagnosticado por un profesional del área de la psicología. Recuerda que los niños que padecen de trastorno de autismo no son niños simplemente especiales para tenerlo en un aislamiento. Son niños que simplemente necesitan más amor.